de talleres, saber distinguir un poco qué es la atención y qué es la concentración, que son dos cosas muy parecidas, pero no es lo mismo. Luego sí que veremos un poco los distintos tipos de focos atencionales que existen, porque dependiendo del deporte es importante enfocarnos en unos o en otros. Y luego también iremos viendo algunas pautas, algunas técnicas y pondremos algún caso un poquito para que veamos cómo poder trabajar. Antes de nada, la atención, ¿no? Como todo, como cualquier variable psicológica, es algo que se puede trabajar, ¿vale? Al igual que muchas veces hablamos de la motivación también es algo que se puede trabajar y es algo que yo muchas veces en muchos talleres hago esta pregunta de qué es si la motivación es algo que se tiene o que se trabaja, ¿no? O que se crea. Mucha gente me dice que es algo que se tiene como tal, pero bueno, la motivación, al igual que otra variable psicológica como puede ser la atención, es algo que se trabaja, ¿vale? Entonces, si no, los psicólogos no tendríamos mucho que hacer. Entonces, estas variables se pueden trabajar. Es importante que en el deporte las tengamos presentes, ¿vale? La atención, la concentración o incluso la motivación. Hoy aquí nos vamos a centrar un poquito más en la atención y en la concentración. Vamos a ver un poco la diferencia de estas dos variables. ¿Cuál es la diferencia entre la atención y la concentración? Vamos a ver, la atención es donde yo pongo el foco, ¿vale? Donde se mantiene mi atención, dónde está mi foco de atención. Y la concentración es la capacidad que yo tengo de mantener esa atención en el tiempo, ¿vale? Entonces no es lo mismo como tal. Si yo mantengo la atención si imaginamos una linterna, por así decirlo, el foco, donde va la luz, sería la atención. Ahora, la capacidad de que esa linterna se mantenga encendida sería la concentración, ¿vale? Es el tiempo que se mantiene la atención en un foco como tal. ¿Qué pasa aquí? Que la atención es limitada, ¿vale? No tenemos atención ilimitada y menos mal también, porque si tuviésemos la capacidad de estar a muchísimos estímulos a la vez, procesando todo, se nos haría muy costoso ya como personas, no solo como deportistas, ¿no? Entonces, lo que hay que entender es que la atención es limitada. Y esa parte es algo que hay que saber gestionar mucho en el deporte y hay que saber también cómo utilizarlo para nuestro beneficio, para nuestro rendimiento. Hay que tener en cuenta también que la atención solo podemos mantenerla en un foco 30 minutos máximo, ¿vale? Ante un mismo estímulo. Es muy difícil que yo tenga la capacidad de mantener la atención más de 30 minutos ante un mismo estímulo. Entonces, esto es alguna variable que también hay que saber gestionar muchas veces. Y una de las cosas más importantes en el deporte es también saber cuándo desconcentrarse. Aunque esto parezca un poco contradictorio, pero como no es viable mantener esa atención durante mucho tiempo, hay que saber también en qué momentos desconcentrarse para que esa atención, para no saturarme, ¿vale? Y esto nos puede pasar a todos. Cuando llevamos muchas horas trabajando, no rendimos igual a la primera hora que a la última. Incluso si somos alumnos y vamos a clase, pasa lo mismo. No tenemos la misma capacidad de rendir a primera hora que a última. Y esto, si trabajamos con niños, se ve muy fácilmente, ¿no? Que no tienen la misma capacidad. Entonces, es importante tener un poco esta idea de qué es la atención y qué es la concentración y la importancia también de trabajar esto en el deporte y cómo utilizarlo para nuestro rendimiento, ¿no? ¿Qué pasa también? Una variable muy importante que puede afectar en este sentido es el estrés. Si hay una percepción de falta de control, la probabilidad de que aumente el estrés es muy alta y de que se cometa un error también. Y esto va a llevar a una pérdida de atención, ¿vale? Es muy habitual que los errores lleven a una pérdida de atención y normalmente si trabajamos en el rendimiento deportivo lo que se suele observar es que ciertos errores, ciertas dificultades nos sacan de la competición, nos sacan del entrenamiento, nos sacan del partido, porque normalmente cuando va bien la cosa no nos solemos desconcentrar, nos solemos desconcentrar cuando hay un error. ¿Por qué? ¿Por qué nos solemos desconcentrar cuando hay un error? Porque, claro, ante un error normalmente lo gestionamos peor, tenemos más estrés, tenemos más saturación y eso nos lleva a que la atención también nos cueste un poco más mantenerla como tal. Entonces, es muy importante también entender que el estrés es una respuesta fisiológica, que es una función de supervivencia y que es una respuesta de lucha-huida del organismo, ¿vale? Entonces, esa respuesta de estrés en el rendimiento la vamos a encontrar. No es viable muchas veces rendir sin que haya ciertos niveles de activación, sin que haya ciertos niveles de estrés. Y como vamos a encontrar esa respuesta de estrés, es muy importante también practicar la atención no solo en los entrenamientos, porque evidentemente hay que practicar. La atención, como hemos dicho, es una variable que se puede trabajar y hay que trabajarla, pero no solo en los entrenamientos, sino tendré que también enseñar o practicar esa capacidad atencional en momentos de estrés. ¿Para qué? Para que mis jugadores, mis deportistas, sepan gestionar esos momentos de estrés y sepan reubicar esa atención, ¿vale? Entonces, esto es muy importante también, la atención, y esto ya cualquier variable psicológica en general, no solo la atención, o cualquier variable mental en general,
al igual que entrenamos todas las otras partes, la técnica, la táctica, lo físico, la parte mental también hay que entrenarla. Esto no es una pildorita y hago esto y ya se soluciona mi problema a nivel mental. Son técnicas y como todo hay que entrenarlas. Entonces, si yo quiero que un jugador, un deportista, a nivel atencional mejore en la competición, lo tendrá que entrenar en los entrenamientos, ¿vale? Porque si no, va a ser muy difícil que se mejore esa atención. Y esto a veces también es algo que nos cuesta, ¿no? Entender también que las variables psicológicas hay que entrenarlas. No es magia, no es hago esto y ya está, sino que es una variable más y como cualquier otra capacidad hay que entrenarla en esos entrenamientos. Por eso, intentar ponerlo en práctica de menos a más, de manera progresiva, en los entrenamientos, para que vayan un poco introduciendo esa variable y vayan entendiendo, ¿no?, la importancia de esa variable a nivel de rendimiento. Como he dicho antes, ¿no?, la importancia de desconcentrarse. Esto parece un poco contradictorio, pero es muy importante. Si hemos dicho que la capacidad atencional son 30 minutos máximo, ¿vale?, la que tenemos, yo tengo que saber, sobre todo cuando estamos hablando de competiciones, ¿vale?, que quizás hay competiciones que duran mucho más o competiciones que son muy intermitentes, pues que igual es hago un lanzamiento y luego o hago un salto y luego hasta que vuelvo a hacer el siguiente salto, el siguiente lanzamiento pasa un tiempo. Claro, son muchas horas, muchas veces de competición, no podemos estar igual de concentrados, ni tiene que ser el objetivo como entrenadores que nuestros deportistas estén concentrados todo el rato, porque no va a ser viable, porque si estamos hablando que tienen 30 minutos de capacidad atencional, no pueden estar en una competición que dura horas manteniendo esa capacidad atencional, ¿vale? Entonces, es importante saber desconcentrarse en las competiciones también. Y esto es algo positivo, porque yo tengo que tener la capacidad de identificar en qué momento es necesario que yo preste atención y mantenga la atención ante ese estímulo en una competición y en qué momentos no es necesario que yo esté concentrada, ¿vale? Vamos a decir de alguna manera, saber gestionar esa variable atencional y saber utilizarla a nuestro favor en el rendimiento. Entonces, esto también es importante para identificar con los deportistas, que a veces nos pasa, ¿no? Es que estás desconcentrado, no estás concentrado antes de competir. Bueno, es que igual no es del todo malo si luego tienes esa capacidad de concentrarse, ¿vale? Si luego tienes esa capacidad de entrar a la competición o al entrenamiento, ¿vale? Porque la capacidad atencional es limitada. Entonces, esto también es algo que hay que saber gestionar, hay que saber llevar en ese sentido. Vale, vamos a pasar al segundo bloque, que son los focos atencionales, ¿vale? Vamos a ver qué 4 tipos de focos atencionales existen y la importancia de cada uno de ellos en los distintos deportes, ¿vale? Esto ya cada persona, al deporte que se dedique, va a tener que identificar cuál es la importancia de llevar a cabo un tipo de foco atencional o trabajar un tipo de foco atencional, otro tipo de foco atencional, ¿vale? Aquí vemos que son 4, que son el amplio, el estrecho, el interno y el externo. El amplio va a hacer referencia a muchas variables, el estrecho va a hacer referencia a una sola variable o a 2 como mucho, el interno a variables internas propias de la persona y el externo a variables externas, ¿vale?, de la persona. Entonces, estos 4 focos atencionales se combinan entre sí. ¿Qué pasaría? El primero, que sería el amplio interno, que estaríamos hablando, que se dirige hacia el interior del atleta, ¿vale?, relacionado con más de un estímulo, porque es amplio, pero ya pueden ser pensamientos, emociones, sensaciones, no me estoy focalizando solo en una cosa, sino en más de una cosa. El interno estrecho, en cambio, nos centraríamos únicamente en una única señal interna del atleta o del deportista. Pues ya puede ser solo un pensamiento o la respiración que estoy llevando a cabo o un estímulo concreto interno, ¿vale? El amplio estrecho sería a varios estímulos del ambiente, o sea, me estaría focalizando en más de un estímulo, el amplio externo, perdón, en más de un estímulo del ambiente, y el externo estrecho sería en un solo estímulo del ambiente. Entonces, claro, cuando hablamos de trabajar la atención, va a depender del deporte, se trabajará más o será necesario trabajar más un tipo de foco atencional u otro. Entonces, sí que es importante, porque aquí estamos personas de distintos deportes, que identifiquemos en nuestro deporte qué tipo de foco atencional es más importante trabajar y por qué. Incluso va a haber veces que igual es necesario los 4, pero igual alguno tiene más importancia de según qué momentos de competición, o va a haber otros que tengan más importancia, o va a haber algunos que igual no es necesario trabajar según el deporte, ¿no? Porque no es un foco atencional que se suele utilizar o con el que se suele trabajar o tenga sentido trabajar con el deportista, ¿vale?, en base a ese foco atencional. Entonces, sería un poco la combinación de todos estos focos atencionales lo que nos lleva, ¿vale?, a la hora de trabajar luego, cómo trabajarlo y dentro de cada foco atencional a qué cosas prestar atención, que lo veremos un poco más adelante con algún ejemplo, ¿vale? Esto sería un poco así, en modo resumen, según qué cosas queremos trabajar o qué habilidades queremos trabajar, qué foco atencional tenemos que utilizar.
Si yo quiero trabajar una nueva habilidad, tiene que ser un foco atencional estrecho. No puedo estar focalizando a cosas amplias o a cosas externas, ¿vale? Porque el deportista, la probabilidad de que pierda la atención es muy alta. Si yo quiero perfeccionar algo, también tiene que ser un foco atencional estrecho, ¿vale? En cambio, si tengo que tomar una decisión a nivel deportivo o estoy en un deporte en el que hay que tomar varias decisiones, o en que el deporte como tal supone tomar decisiones como pases, tirar o tener una amplia información, ¿vale?, de lo que está sucediendo, en ese caso el foco atencional más interesante para trabajar sería el amplio, pero es que tenemos que también trabajar esos focos atencionales. Y si yo lo que quiero es llevar a la acción, una vez que he trabajado ese foco atencional, o sea, toma de decisiones, lo importante sería trabajar el estrecho. Entonces, muchas veces también tenemos que saber cambiar de manera muy rápida de un foco atencional a otro, pasar de un foco atencional amplio a uno estrecho o viceversa, ¿vale? Porque tenemos que estar ahí pendientes de más de una estimulación dependiendo de si estamos en un deporte de equipo, en un deporte individual, en un deporte donde hay que tomar decisiones, en un deporte donde quizás la habilidad es lo importante. Entonces hay que saber también cambiar esos focos atencionales y saber dirigir mi atención a esas variables, ¿vale? Por eso es muy importante también trabajarlos con los deportistas, esos focos atencionales. Aquí os he puesto esta diapositiva, ¿vale? Que el objetivo es un poco ver también, dependiendo de dónde tengo el foco a nivel de pensamientos, cómo puede afectar, ¿vale?, al deportista como tal. Si estoy en pensamientos del presente, diríamos que es un poco el objetivo y que mi atención está en esos pensamientos, que luego veremos también cómo pueden influir los pensamientos en mi foco atencional. Va a haber una buena gestión. En cambio, como esté en pensamientos futuros, probablemente ahí lo que vamos a encontrar es una presión muy alta, porque habrá expectativas y ahí mi foco atencional está ante cosas que yo no controlo, ¿vale? Y si estoy en pensamientos pasados, normalmente lo que se suelen dar suelen ser bloqueos, que es algo también que se suele hablar mucho en el deporte, pues que ha habido un bloqueo, pues porque una vez en esta ejecución le pasó esto y a partir de ahí hay bloqueos. Hay muchos deportes donde, sobre todo a nivel más habilidosos, donde se habla de los bloqueos, ¿no?, deportivos, o de que ha pasado algo ahí una vez y entonces me cuesta volver a hacer ese gesto, ¿vale? Entonces eso normalmente suele ser porque mi foco está en pensamientos del pasado, ¿vale?, no tanto en pensamientos del presente. Depende también de cómo voy enfocando los pensamientos, va a ser una presión o un bloqueo a nivel de ejecución. Como hemos dicho antes, ¿no?, los distintos focos atencionales se combinan entre sí. Entonces vamos a ver un caso por cada uno de los focos atencionales y en qué aspectos tendríamos que prestar atención o tendríamos que enseñar al deportista a prestar esa atención para trabajar ese foco atencional. En este caso es el foco atencional interno amplio y se pone el ejemplo de un futbolista antes de ejecutar un tiro, ¿vale?, que evalúa mentalmente varios aspectos internos relacionados con la ejecución. Este tipo de foco implica prestar atención a múltiples elementos internos, porque estamos hablando de interno amplio. Entonces, ¿qué sería interesante trabajar en estos casos, ¿vale?, cuando es un caso concreto y cuando el foco es interno amplio, como pues en el caso de un futbolista que va a lanzar un tiro? La postura corporal, ¿vale?, la técnica de golpeo, el control de la respiración, ¿vale?, la visualización mental, que luego hablaremos también de cómo trabajar la visualización dentro de los focos atencionales, y la sensación muscular, ¿vale? Pueden ser 5 variables importantes que se le pueden enseñar al deportista a discriminar. ¿Cómo? Al final también tenemos esa capacidad. A mí, si mi entrenador me dice, venga, focalízate en cómo estás respirando, ¿vale?, en cómo estás haciendo la respiración, en si estás muy acelerada, en si no, ¿dónde va a ir mi foco atencional? Va a ir ahí, ¿vale? Porque algo que tenemos que entender también, y esto es muy importante y luego con los pensamientos lo veremos un poco mejor, no podemos pensar en dos cosas a la vez, porque la atención es limitada. Entonces, yo no tengo la capacidad de estar pensando en dos cosas a la vez, porque no tenemos tanta atención. ¿Qué pasa? Que los pensamientos van muy rápidos. Entonces, a veces parece que estamos pensando en más de una cosa a la vez, pero siempre va a haber un pensamiento tras otro, tras otro, tras otro, ¿vale? Entonces, ahí es muy importante que, al igual que yo tengo la capacidad atencional reducida, esta parte es positiva si yo quiero dirigirla a un foco atencional concreto, si yo quiero dirigirla a algo de manera concreta, porque yo tampoco voy a estar pudiendo pensar en dos cosas a la vez, ¿vale? Entonces, esto es algo positivo si yo quiero redirigir la atención de un deportista y enseñar al deportista a redirigir esa atención, ¿vale? Porque no va a poder estar en dos cosas a la vez. Entonces, si yo quiero trabajar foco atencionales internos amplios, las variables a las que me tendría que dirigir como entrenador para que esa persona tenga en cuenta si se está trabajando ese foco atencional interno amplio sería hacerle cuestiones sobre estas 5 variables, ¿vale? Que las vuelvo a repetir, que sería la postura corporal, la técnica de golpeo, el control de la respiración, visualización mental y sensación muscular, ¿vale? Que serían, por ejemplo, esas 5 variables más importantes, sobre todo en un foco atencional interno amplio. Si hablamos de un foco atencional externo amplio, ¿vale?, que podría ser, por ejemplo, un jugador de baloncesto, una jugadora de baloncesto,
que tiene que preparar una jugada. En este caso, ¿qué variable sería interesante que yo como entrenador o como entrenadora, qué preguntas le puedo hacer al deportista o a la deportista para que identifique o para que empiece a trabajar o para que empiece a visualizar ese foco atencional externo amplio? Posición de los defensores, movimiento de los compañeros, condiciones del campo, posición del reloj, reacción de los entrenadores o público. ¿Por qué? Porque de esta manera puede haber variables que me pueden ayudar a trabajar. No significa que siempre tengamos que estar haciendo estas preguntas, incluso hay variables que quizás en la competición no nos sirven, ¿no? Como que esté pendiente quizás del público o el reloj, depende de si nos puede servir o no, ¿no? Pero sí que es importante para trabajar, sobre todo en entrenamientos, el tema de la atención, porque hemos dicho que es necesario trabajarla en un foco atencional externo amplio, se tengan en cuenta estas variables, ¿vale? ¿Cómo lo podemos hacer? Lo mismo, mediante preguntas, ¿vale? Y luego la visualización, en este caso, va a tener una importancia porque siempre mediante esa visualización, mediante esas preguntas, vamos a hacer que el deportista visualice esa situación y, por lo tanto, tenga que estar prestando atención a esas variables. Y de esta manera estamos trabajando esa capacidad atencional. Y de esta manera también la deportista o el deportista va adquiriendo esa capacidad de decidir, vale, en estos casos prestar atención a estas variables no me compensa porque no me van a ayudar a ejecutar. Entonces, aprendo a discriminar a qué variables me ayuda a prestar atención y a cuáles no, ¿vale? Porque esa capacidad a veces también nos cuesta, ¿no? Como deportistas, el identificar, ostras, vale, tengo todo esto, ¿a qué presto atención, a qué no? ¿Cómo lo hago también? Eso también, muchas veces, y no sé si tenéis casos, ¿no?, de deportistas que quizás les cuesta prestar atención o les cuesta ver a qué cosas prestar atención, porque ya no es solo mantener la atención, sino saber identificar qué es importante que yo preste atención en ese momento. Entonces, a eso también hay que enseñar muchas veces, ¿vale? Porque al igual que lo que he dicho antes, ¿no?, al igual que todas las demás variables se trabajan, la parte psicológica también. Entonces, es importante en un foco atencional externo amplio de esas variables, ¿vale?, que hemos dicho ahí, prestar atención o hacer cuestiones al deportista. Foco atencional interno estrecho, por ejemplo, un corredor de 100 metros, ¿vale? ¿Qué variables? Si es interno y si es estrecho, ya hemos dicho variables internas, como mucho una o dos variables. La activación muscular, por ejemplo, en sus piernas, y el control de la respiración pueden ser dos variables, ¿vale? Importante es ajustar a que esté el foco, porque ya hemos dicho antes que como el foco atencional es limitado, ¿vale?, no voy a estar prestando atención a más de una cosa a la vez. Entonces, eso también va a hacer que yo no esté siendo capaz de estar prestando atención a pensamientos anticipatorios negativos, porque yo no tengo la capacidad de estar pensando cómo estoy respirando, si tengo que llevar a cabo una respiración concreta, y a la vez estar pensando en todo lo malo que me viene, que voy a competir, que ya verás cómo me caiga, que ya verás cómo tal, porque ya hemos dicho que la atención es limitada. Entonces, no tenemos esa capacidad atencional como para estar a las dos cosas. Entonces, muchas veces, si yo enseño al deportista a cambiar el foco, también suele ayudar, ¿vale?, en ese sentido. Y por último, sería el foco atencional interno amplio, ¿vale?, que en este caso puede ser una gimnasta que tiene que preparar una rutina como tal. ¿Qué variables podrían ser interesantes poder llevar el foco de esa deportista? Y hemos dicho cómo podemos ayudar como entrenadores o como entrenadores mediante preguntas, ¿vale? Porque al final también la visualización, las neuronas espejo ayudan también en eso mucho, ¿vale? Que sería una secuencia de movimientos, la tensión muscular, el ritmo de fluidez, la respiración y la concentración general, ¿vale?, en este caso. Entonces, podemos focalizar en estas variables y hacerle esas preguntas para que vaya discriminando de alguna manera dónde queremos que lleve el foco atencional. Por lo que hemos dicho también, luego veremos un poco la parte de la visualización, pero las neuronas espejo ayudan bastante, ya no solo lo que yo haga como movimiento, sino también el imaginarme, el pensar muchas veces qué quiero ejecutar, ¿vale?, me puede ayudar también a trabajar ese foco atencional y a que yo discrimine, vale, si yo me imagino esta situación, yo soy una jugadora de baloncesto y me imagino esta situación, ¿a qué focos atencionales tendría que prestar atención? Entonces, esto también es importante trabajar en los entrenamientos, ¿vale? Si estás ante esta situación, venga, te pongo este caso, ¿qué harías? ¿Qué focos atencionales, qué tendrías que mirar? Si a los contrincantes, a ti, en tu posición, y qué tendrías que hacer una vez que ya he tomado esa decisión, ¿vale? Que ahí sería ya ir a la acción, que ya hemos dicho antes, que si vamos a la acción, el foco atencional tendría que ser ya más estrecho, ¿no? Y una vez que hemos tomado la decisión. Entonces, una vez que hemos visto los focos atencionales de cómo se combinan entre sí, dependiendo un poco también del deporte, esto, claro, depende mucho del deporte, ¿vale? Y depende mucho de cómo trabajemos a nivel de deporte y qué cosas queremos trabajar y también de la edad. No siempre trabajamos lo mismo del foco atencional, pero va a variar. Por eso es importante que cada uno de vosotros vaya identificando en su deporte cuál considera que serían las variables más importantes a trabajar a la hora de esta atención, ¿no? ¿Qué pautas tenemos para trabajar esto? Os voy a proponer distintas técnicas que se suelen utilizar en deporte, ¿vale?, para trabajar la parte atencional.
pero siempre luego existen más dinámicas, cualquier dinámica que se os pueda ocurrir, de trabajar con colores, trabajar en toma de decisiones, ¿vale? Aunque no sean habilidades concretas, quizás motoras de ese deporte, pero si yo tengo que tomar una decisión de se tienen hay 4 conos de distintos colores y prestar atención a ver qué orden de secuencia me han dicho y en base a eso toco los conos en ese orden, ¿no? Ese tipo de ejercicios que siempre están bien y encima ayuda también en la cohesión de equipo, es algo bastante positivo, ¿vale? Tanto como para el deportista para trabajar la atención, porque hemos dicho que hay que trabajarla. O sea, si yo no trabajo la atención, no puedo pretender muchas veces que mis deportistas tengan la capacidad de prestar atención trabajada, ¿vale? Entonces, al igual que la motivación o cualquier otra cosa, entonces hay que trabajar esa atención. Entonces, introducir este tipo de ejercicios en el día a día que puedan ser encima, en los entrenamientos, que puedan ser encima divertidos y que puedan también trabajar esa cohesión de equipo con los demás, puede ser interesante. Ahora bien, otras técnicas para poder trabajar la atención, y que esto sí que puede ser más a nivel de incluso en los entrenamientos, o incluso para llevarse a casa, que es la técnica de la rejilla. Esto que son tanto los números, no sé si alguna vez lo habéis visto, esto se suele utilizar bastante en deporte para trabajar esa atención y esa concentración. Están todos los números desordenados del 00 al 99, ¿vale? Y consiste en un periodo de tiempo ir buscándolos en orden, esos números. Por ejemplo, en un minuto, ¿cuántos números encuentro? ¿Vale? ¿Qué suele ayudar también en estos casos con esta técnica? Si yo, por ejemplo, soy de un deporte de colectivo donde va a haber más variables, porque muchas veces también que la concentración, si no hay otros estímulos externos, me resulta más fácil tener esa concentración, mantener la concentración, pero como hay estímulos externos quizás me dificulta, ¿no?, mantener la concentración. Claro, y también podemos trabajar en eso, también podemos trabajar en enseñar al deportista en cómo no hacer caso a esos estímulos que no me compensan en este momento y centrarme en esa atención que sí que quiero mantener, ¿no? Con esta técnica de la rejilla, una de las cosas que se puede hacer es eso es, a la vez que ese o esa deportista está buscando los números en orden, que el resto de los compañeros pues le intenten distraer o le intenten hacer algún tipo de estimulación externa, lo intenten distraer, lo intenten decir, pues he encontrado el número tal, he encontrado el número cual, ¿para qué? Para que esa deportista o ese deportista vaya entrenando en mantener la atención en esos números, ¿vale? Y vaya aprendiendo a decir, no tengo que hacer caso a lo que me están diciendo, a cómo me están distrayendo y sí que me focalizo en buscar esa secuencia de números, ¿vale? Y eso también es una manera para trabajar y para que esos deportistas aprendan a discriminar. Por otro lado, la técnica de Stroop, no sé si la conocéis, es otra manera también para trabajar esa atención, y esto incluso se les puede dar a los deportistas para que trabajen en casa y vayan trabajando esa parte de la atención. En este caso están todos los colores escritos, ¿vale? Pero lo que hay que decir es el color por el cual están dibujados. O sea, voy a hacer la primera fila, ¿vale? De izquierda a derecha, que sería en este caso azul, rojo, azul, verde, rojo, ¿vale? En vez de decir, en el primero tenemos que decir, en vez del color que está escrito es rojo, pero lo que tendríamos que decir es azul, ¿vale? El color que está escrito en la segunda es azul, tenemos que decir rojo. ¿Por qué? Porque aquí encima estoy trabajando esa atención sostenida, ¿vale? Que ya hemos dicho que como mucho esa concentración se puede mantener durante 30 minutos. Ya no solo es que estoy trabajando esa capacidad de mantener la atención en el tiempo, sino que encima estoy trabajando en que el deportista empiece o la deportista empiece a diferenciar a qué estímulo tiene que hacer caso. Si tiene que hacer caso al color que está escrito o al color por el cual está dibujado, ¿vale? Entonces, ya es una manera también de aprender a diferenciar qué estímulos quiero que preste atención, ¿vale? Esto también se puede utilizar para trabajar sobre esa atención. Es una técnica bastante divertida también y se puede combinar con otras técnicas y se puede hacer incluso también introducir más colores, introducir más nombres o con distintas variables. La visualización, ¿vale? Que es algo que ya os he mencionado y os he anticipado que es bastante importante, sobre todo a la hora de trabajar la atención. Siempre podemos utilizar una parte del entrenamiento en visualización. La visualización es una técnica psicológica que siempre se menciona muchísimo, pero hay que saber cómo utilizarla, ¿vale? No vale para todo y no es cualquier cosa, pues utilizo la visualización o me toca activar, utilizo la visualización, va a depender un poco del contexto, ¿vale? ¿Cómo la podemos utilizar en el caso de la atención? Un poco exponiendo a ese deportista o a esa deportista a situaciones en las que va a tener que solventar en su mente esa cuestión que yo le voy haciendo, ¿no? Incluso le puedo orientar mediante preguntas, ¿vale? E incluso también muchas veces lo que se puede hacer lo puedo hacer de manera física. No hace falta que me lo imagine, sino visualizamos en la pista, voy a colocar aquí a estas personas y a los contrincantes aquí.
vale, ante qué estímulos tendrías que prestar atención en este caso, si tuvieses que tomar una decisión y en el momento de ejecutar, ante qué estímulos tendrías que tomar esa decisión, ¿no? Entonces ya también esos deportistas se van exponiendo a situaciones en las que tienen que aprender a saber dónde llevar esa atención y dónde mantener esa concentración, ¿vale? Porque luego hay deportes que, lo que hemos dicho antes, tienen que saber no solo mantener la concentración, sino muchas veces hay que cambiar de focos atencionales externos a internos rápidamente o estrechos amplios, ¿vale? Dependiendo de en qué momento del deporte esté. Entonces hay que entrenar también a eso. Entonces una de las cosas que se suele hacer es la visualización, ponerles en imaginación, incluso casos prácticos en los entrenamientos, para que solventen ellas o ellos esa situación, ¿vale? En el propio entrenamiento, sobre todo haciendo esas preguntas. Es importante también que describan qué sensaciones están teniendo, cómo se perciben y luego vamos a intentar con la visualización siempre que sea lo más real posible. O sea, una de las cosas que se suele hacer con la visualización, sobre todo en el deporte, es, venga, visualízate corriendo, visualízate haciendo esto otro, ¿no? La visualización hay que hacerla en tiempo real, o sea, porque si no, muchas veces no es viable, no está siendo una visualización real. Y hay dos maneras también de visualizar, ¿vale? Ahora entramos un poquito más en lo que es la visualización en tiempo real, pero hay dos maneras de visualizar. Yo puedo visualizar como si yo estuviese sintiéndome, ¿vale? Cuando me lo estoy imaginando, como si yo me viese en mi propia cabeza o como si yo me viese en una película, ¿vale? Yo me veo como desde fuera. No es lo mismo esas dos maneras de visualizar, eso ya depende un poco de la persona que le resulta más cómodo, ¿vale? Si me veo desde fuera o si me percibo a mí misma haciendo esa visualización. Y luego es importante hacerla en tiempo real, ¿vale? Evidentemente va a haber momentos donde yo no voy a poder visualizar una competición entera, porque hay competiciones donde son muy largas, pero es que igual no me interesa tampoco eso. Es que igual lo que me interesa es visualizar un fragmento concreto de la competición o un movimiento concreto, o si estoy hablando de una batida en atletismo, o si estoy hablando de un salto en tal, o un lanzamiento, entonces cómo coloco la mano concreta, pero que sea en tiempo real, ¿vale? Y en tiempo real me refiero a que sea un movimiento real, que sea imaginación y que yo cuando me lo imagino tarde en imaginarme lo mismo que lo hago en la realidad, porque si no, no se está ajustando la visualización a esa realidad, no es una visualización ajustada, ¿vale? En esos casos. Incluso, ¿cómo se puede trabajar también en que tengan esa capacidad de visualizar? Exponiéndoles a visualizar. ¿Cómo? Si una de las cosas que se suele hacer también con ellos es trabajar esa capacidad imaginativa, porque a veces tampoco la tenemos. Entonces, se puede hacer casos de te cronometro de aquí a la otra punta de la habitación, a ver en imaginación cuánto consideras que lo estás haciendo y luego lo hacemos en la realidad. Y a ver si coincide el tiempo que tú has hecho en imaginación y el tiempo que se te ha cronometrado en la realidad. ¿Para qué? Para ir ajustando si esa capacidad de visualización la tenemos bien, ¿vale? Porque visualizar es una técnica que sirve mucho y está muy bien, pero hay que trabajarla. O sea, es que esto es lo que he dicho al principio, ¿vale? Las técnicas psicológicas no es, venga, hacemos y ya está. Es que esas capacidades hay que trabajarlas, ¿vale? Y hay que entrenarlas. Entonces, la visualización es una técnica que sirve muy bien, pero tiene detrás un trabajo bastante potente que hay que dedicarle tiempo. Y porque muchas veces hay personas que por lo que sea no tienen capacidad imaginativa. Entonces, como trabaje la visualización sin que tengan esa capacidad imaginativa, va a ser difícil, ¿vale? Que lleven a cabo bien ese trabajo desde la visualización. ¿Vale? Entonces, la visualización en focos atencionales lo que podemos hacer es, como hemos dicho antes, es poner situaciones a esos deportistas y hacerle preguntas, dirigirles a los deportistas a qué queremos que presten atención, ¿vale? Y lo que hemos dicho, trabajar mucho el foco, si tiene esa capacidad imaginativa. La parada de pensamiento es otra técnica que se suele utilizar bastante en psicología en general y también en deporte, ¿vale? Y es un poco lo que hemos dicho antes, ¿vale? No tenemos una capacidad ilimitada de prestar atención, entonces eso para los pensamientos nos puede venir bien. Yo puedo aprender a cambiar ese foco atencional a un pensamiento negativo, cambiarlo o pararlo y llevarlo a otro pensamiento, ¿vale? O llevar la atención a otro lado. Y esto, por ejemplo, ante personas que, sobre todo antes de tener una competición, se ponen muy nerviosas porque piensan mucho o anticipamos mucho, que luego veremos también cómo puede afectar el tema de pensar mucho o ir en automático al tema del foco atencional, ¿vale? Pero lo que vamos a hacer es la parada de pensamiento. ¿En qué consiste esta técnica? Consiste básicamente en parar el pensamiento, ¿vale? No podemos parar el pensamiento, no podemos dejar de pensar, pero sí que podemos aprender a decidir sobre qué pensar o a qué prestar atención, ¿vale? Entonces, esta técnica tiene 3 elementos, que sería el bucle, la señal y la distracción. El bucle es muy importante y sí que me gustaría que imaginaseis un gráfico, ¿vale? En el que una de las partes es la intensidad y la otra la duración. Tenemos que imaginar que un bucle de pensamientos funciona como si fuese una espiral que va de menos a más en intensidad y en duración. Si yo los pensamientos o el foco atencional lo intento cortar cuando ya llevo 10 minutos dándole vueltas
a ese pensamiento me va a costar muchísimo, porque la intensidad y la duración de esos pensamientos es muy intensa. Lo que tengo que intentar hacer es ante el primer pensamiento, ante el primer momento donde yo veo que mi foco atencional no está centrado, no está en el pensamiento que yo quiero, ahí es donde tengo que hacer la parada de pensamiento. No tengo que esperar a llevar 10 minutos dándole vueltas porque ahí me va a costar mucho. Y esto es como el dolor de cabeza, ¿no? Que suelen decir normalmente. Con el dolor de cabeza lo que tenemos que intentar es, ante el momento que tenemos un poquito de dolor, ya tomarnos algo para reducir ese malestar. Si yo espero a tener muchísimo dolor, va a ser muy difícil que baje todo el malestar, ¿vale? Entonces lo mismo pasa con los pensamientos. Yo no puedo esperar a llevar ya un rato dándole vueltas para cambiar ese foco atencional, me va a costar mucho más, ¿vale? Entonces, señal, sería cualquier tipo de señal, que esto habría que trabajarlo con cada deportista porque esto es muy individual, para que identifique pues, una señal verbal como puede ser para allá, basta ya o algún gesto físico también y entrar en distracción, ¿vale? ¿Por qué? Porque, como hemos dicho que la atención es limitada, yo tengo la capacidad de modificar ese foco atencional, ¿vale? Entonces, tengo que entrar en distracción. En el deporte, dependiendo de en qué momento esté, me va a interesar entrar en un tipo de distracción o en otra. O llevar el foco atencional a un lado u otro. Me va a interesar, quizás, si estoy muy nerviosa, no seguir pensando en qué nerviosa estoy, cómo me tengo aquí las tripas muy revueltas. Voy a necesitar cambiar ese foco inicial interno a algo externo. Quizás entonces tengo que aprender a hacer esa distracción y utilizar como distracción cualquier variable externa o dependiendo, quizás estoy poco concentrado y necesito trabajar esa parte de atencional, ¿vale? Entonces igual sí que me interesa llevar el foco intencional dentro. Entonces esto es un poco lo que tenemos que intentar aplicar también con los pensamientos, ¿vale? ¿Cuándo aplicarlo? En el momento que identificamos un pensamiento negativo, que es lo que hemos dicho antes, ¿vale? No esperar a llevar ya un rato porque ahí nos va a costar mucho más. ¿Y cómo? Una vez que aplico la señal, llevar a cabo esa distracción que nos puede servir. Otra de las cosas también muy importantes en el deporte son los rituales, ¿vale? Es importante también, que vamos a ver ahora cómo voy a aplicarlo, pero esto nos va a ayudar mucho a la hora de mantener el foco atencional en una cosa o en otra. Si yo trabajo en que esa persona, rituales o rutinas, ¿vale? En que esa persona tenga rutinas antes de competir, entre saltos, por ejemplo, o entre lanzamientos o entre pruebas, dependiendo del deporte, si es natación, igual desde que haces una prueba a otra pasa mucho tiempo, claro, tengo que volver a concentrarme, porque ya hemos dicho que yo no soy capaz de mantener la concentración todo ese rato, es más, está bien que me desconcentre un poco, pero luego tengo que volver a tener la capacidad de volver a concentrarme, entonces todo esto sería trabajar con los deportistas en rituales o en rutinas precompetitivas o previas a competir, ¿vale? Para que ese deportista se vaya preparando al igual que esto siempre es, al igual que se prepara a nivel físico, hay que prepararse a nivel mental. Yo tengo que prepararme a nivel mental antes de competir, entonces tengo que entrar en competición. Pero claro, si yo no trabajo con el deportista, cómo prepararse a nivel mental antes de competir, va a ser difícil que tenga una rutina o un ritual que le pueda facilitar, ¿vale? Entonces, la primera fase de una ritual o de una rutina precompetitiva incluso sería interesante que cada deportista identificase cuándo necesita empezar a concentrarse, porque no todo el mundo necesitamos empezar a concentrarnos en el mismo momento. Si necesito 15 minutos antes, 20, yo con 5 minutos estoy ya concentrada y estoy ya en competición. Sería importante trabajar cuántos minutos antes tiene que empezar esa persona a hacer el ritual o a hacer la rutina precompetitiva, ¿vale? Algo importante sería ser consciente del estado, si estamos muy activados o relajados, ¿vale? Ya estamos ahí con el foco ahí, ¿vale? Si es interno, si estoy activado o estoy relajado. ¿Qué pensamientos tengo? Seguimos con el foco interno, ¿vale? Y una vez que tengo todo eso identificado, sería llevar a cabo, si estoy muy activado, hacer alguna técnica de relajación, si estoy muy relajado, hacer alguna técnica de activación, identifica un anclaje, que esto sería un gesto, una rutina que de alguna manera ese deportista tenga interiorizado y tenga automatizado para entrar en la segunda fase del ritual o de la rutina, ¿vale? Evidentemente, que pongo aquí, ¿no? Somos personas y reaccionamos ante las cosas nos generan emociones, evidentemente, no podemos no sentir emociones, que luego hablaremos también de la importancia de aplazar las emociones en el deporte y cómo nos puede afectar al foco atencional. Una vez que tenemos la primera fase sería la segunda, que quizás una parte de preparación a nivel de concentrar es lo que hemos dicho, metemos aquí la visualización. Entonces, pero claro, si yo no trabajo la visualización en entrenamientos va a ser difícil que esa persona en competición la ponga en práctica. ¿Y cómo? Igual me preparo, qué táctica he llevado a cabo, qué técnica, igual empiezo a repasar un gesto que me resulta fácil, me ayuda para motivarme, para concentrarme, para sentirme con autoestima antes de competir y mantengo el foco ahí, ¿vale? Y de esta manera estoy empezando a recuperar la atención sostenida en eso que quiero en el deporte. Ya he pasado esa desconcentración y 15, 20 minutos antes o el tiempo que sea antes de competir, vuelvo a retomar esa concentración, ¿vale? Voy a empezar a, mentalmente, el foco está ahí, lo estoy llevando ahí, ¿vale? Mediante la visualización también.
Y luego tendríamos la tercera fase, que sería un poquito empezar, ¿no? Exponernos a empezar a competir. Entonces, autodiálogo positivo, que esto también es sensación de control y seguridad, nos ayuda. Esa conducta no verbal, ¿vale? Que también decimos muchas veces. La conducta no verbal ayuda también a cómo me estoy sintiendo yo. Si estoy de alguna manera con los brazos cruzados, estoy con las piernas cruzadas, no me ayuda quizás a facilitar a empezar a concentrarme, o necesito también a nivel de movimiento hacer algún gesto o entrar en esa concentración. Algo muy importante también, los rituales o las rutinas son súper individuales, ¿vale? Y esto es algo muy importante, no se puede generalizar una rutina o un ritual a todas las personas, ni aunque sean del mismo deporte. Incluso una misma persona, aunque si compite en deportes distintos, puede tener rutinas distintas, ¿vale? Por eso son súper individuales y hay que trabajarlas, hay que entrenarlas, ¿vale? Esto como todo. Entonces, las rutinas también puede ser otra técnica que nos puede servir. Importante también, no solo vamos a trabajar con los deportistas en empezar a hacer una rutina si cometen un error, porque entonces le estamos dando más importancia al error. Es importante también que esa rutina se instaure en otros momentos, porque entonces el foco atencional del deportista va a ir todo el rato a dónde está el error, ¿vale? Entonces no hay que darle más valor a un error que a un acierto. Y lo que decíamos, sobre todo también establecer antes de una competición o entre pruebas esas rutinas, ¿vale? Para que el foco atencional, ahí trabajar mucho el foco atencional, de dónde llevo la atención y cómo me vuelvo a concentrar, ¿vale? Por la importancia que hemos dicho antes también. Si es una competición larga, es normal que entre saltos, que entre pruebas me desconcentre. Es más, es hasta positivo, pero si luego tengo esa capacidad aprendida de volver a concentrarme para volver a entrar en competición, ¿vale? Importante también con el plan de acción, cuando veamos a cabo una rutina, esto es algo que pasa mucho, cuando volvemos a introducir una variable nueva, no nos va a salir de manera natural. Y esto es algo que tenemos que interiorizar muchísimo. O sea, hay veces que al principio estas nuevas variables, estas nuevas incorporaciones son artificiales y es normal, porque tengo que aprender y un nuevo aprendizaje siempre va a ser artificial, no me va a salir de manera natural. Entonces, hasta que sea de manera natural, tengo que exponerme a hacer esto y a forzarme a hacer esta rutina, ¿vale? Para que se vaya automatizando. Y porque si no, va a ser un poco esta parte que quería comentar ahora, ¿no? De ir en automático o pensar, que esto es algo también que en el deporte se suele comentar mucho, ¿no? Esta parte de fluir o no fluir en el deporte. ¿Qué pasa con esto? Somos seres pensantes, somos seres racionales, tenemos que pensar en el deporte, no tenemos que ir en piloto automático todo el rato. Esto no significa que haya cosas que no haya que tenerlas automatizadas. Por supuesto que hay cosas que hay que tener automatizadas, pero somos seres pensantes. Y aquí viene muy importante la parte del foco atencional. Yo puedo ir en piloto automático y está bien porque a nivel de recursos no voy a estar todo el rato pensando en eso, entonces voy a poder llevar mis recursos a otra cosa, pero va a haber cosas donde va a ser necesario que yo piense para el nivel de ejecución o a nivel de tomar una decisión. Entonces, tengo que también tener trabajado ese foco atencional interno de toma de decisiones, sobre todo en deportes donde yo voy a tener que tomar esa decisión. Y somos seres racionales, o sea, tenemos que pensar, incluso entre puntos. No pasa nada porque yo piense entre puntos y diga, entre puntos o entre pruebas, ¿qué cosas tengo aquí para mejorar? Vale, esto, me desconcentro y luego vuelvo a hacer mi ritual de concentración y vuelvo a entrar a competición, ¿vale? ¿Por qué? Porque somos seres racionales, no podemos no pensar, es más, es que tenemos que pensar. Ahora bien, lo que no está bien es pensar mucho, que esto es quizás lo que muchas veces lleva a que mi foco atencional empiece a ser más interno, me empieza a agobiar más y mi capacidad de rendimiento se reduzca, ¿vale? Entonces, tenemos que pensar, pero no hay que sobrepensar. Tampoco, ahí es un poco buscar el equilibrio. Pero esto de que hay que ir en automático en el deporte, muchas veces depende. Depende porque hay ciertos deportes donde hay que tomar decisiones y en automático está bien hasta cierto punto, pero está bien también trabajar la capacidad racional de pensar con los deportistas y de enseñarles a qué llevar esa atención en esos momentos, ¿vale? Entonces, lo de ir en automático está bien, pero hasta cierto punto hay que trabajar también esa parte racional, que es importante, ¿vale? Como os he comentado antes, la parte del aplazamiento emocional. ¿Qué es esto? Cuando estamos hablando de focos atencionales, muchas veces lo que se habla con la gestión emocional, las emociones, somos personas, si hemos cometido un error, vamos a sentir una emoción. O si hemos cometido un acierto, vamos a sentir una emoción. ¿Qué pasa? Si yo estoy en el momento de competir, gestionarme esa emoción durante la competición me va a resultar difícil porque mi foco atencional va a ser interno, no voy a estar focalizada en la parte externa, en decisiones que tengo que tomar, en ejecuciones que tengo que hacer. Entonces, muchas veces lo que se hace en psicología deportiva, sobre todo con deportistas, es aplazar la gestión de esa emoción. No significa que no la vaya a gestionar porque la tengo que gestionar y la voy a gestionar, pero la gestionaré una vez que se acabe la competición. Durante la competición, igual me resulta más interesante tener la capacidad de no
empezar a gestionar esa emoción, porque si he cometido un error y empiezo a gestionar esa emoción durante la competición, mi foco atencional se va a ir de quizás si tengo que tomar alguna decisión, si tengo que ejecutar algo. Entonces, lo que se hace es un aplazamiento emocional. No me focalizo. Ahí lo que hay que enseñar al deportista es no me centro en el foco atencional interno, que sería la emoción, y vuelvo a foco atencional externo, ¿vale? Me vuelvo a centrar dónde están mis compañeros, dónde está el balón o dónde está X, dónde está Y. ¿Por qué? Porque esas emociones, si no, nos va a llevar muchas veces a que la gestión emocional sea el principal foco. Y claro, yo en ese momento no me puedo permitir ponerme a gestionar una emoción durante una competición, porque como las cosas siguen, por mucho que yo esté sintiendo una emoción. Entonces hay que tener también esa capacidad de gestionar esa emoción después, por lo mismo, porque la atención es limitada. Si yo me pongo a gestionar una emoción durante una competición, la probabilidad de que no esté centrada en otros focos atencionales es muy alta, ¿vale? Entonces, eso también es algo que se puede trabajar. ¿Cómo? ¿Qué hago en estos casos? Esa parada de pensamiento que hemos dicho antes, podemos enseñar al deportista, venga, para el foco atencional, para aquí, y de alguna manera esto me lleva a no estar dándole vueltas a cómo me estoy sintiendo por haber cometido este error. Entonces hago esa distracción y la distracción ¿cuál sería directamente? Enseñar al deportista a cambiar el foco atencional al foco atencional externo, ¿vale? Entonces esto sería una buena gestión emocional de aplazamiento para que no nos afecte en esa capacidad atencional, ¿vale? Por lo mismo, porque la capacidad atencional es limitada. También nos puede ayudar ese autodiálogo positivo, que eso puede ser también a nivel de señal, ¿no? Que es cuando en la parada de pensamiento que había un bucle, la señal y la distracción, ese autodiálogo positivo, si lo pongo en la señal, me puede ayudar a, venga, luego gestionamos la emoción, ahora céntrate en dónde está X compañera. Entonces, mi foco atencional va ahí, ¿vale? Entonces, muchas veces que la atención sea limitada es positivo, porque me puede ayudar a no estar en 8.000 cosas a la vez y gestionar o aprender a identificar a qué tengo que prestar atención en cada momento. Pero vuelvo a repetir que hay que entrenar todo esto, ¿vale? Esto muchas veces hay que entrenarlo. Si no, no es viable que esa persona tenga esta capacidad de gestionar o de aplazar la emoción después y gestionarla después, ¿vale? El sexto bloque va un poco más dirigido al refuerzo del castigo en la atención y concentración, ¿vale? Que esto sí que es algo que se suele trabajar mucho en psicología mediante los principios de aprendizaje, que sería el refuerzo positivo y el castigo. Y ahora vemos un poco cuál es la diferencia. Básicamente el refuerzo, seguro que habéis escuchado hablar de refuerzo y de castigo, pero vamos a ver, el refuerzo es todo aquello que hace que la probabilidad de que ese deportista, en este caso, estamos hablando de deportistas, mantenga esa conducta es un refuerzo. En cambio, si no la repite, va a ser un castigo. Un refuerzo no es tan intuitivo de que castigo es algo malo y refuerzo es algo positivo. No, no. Un refuerzo es que esa persona, la probabilidad es de que, porque ha obtenido un beneficio inmediato, entonces la probabilidad de que siga haciendo esa conducta aumenta. En cambio, si no obtiene un beneficio inmediato, la probabilidad de que siga haciendo esa conducta disminuye. Eso sería un castigo, ¿vale? Y luego, que sea positivo o negativo no significa que sea positivo y negativo negativo. Positivo es que se recibe algo y negativo que se nos quita algo, ¿vale? Entonces, esto es una manera, un refuerzo positivo puede ser que uno de los mayores reforzadores sociales positivos es la atención. ¿Qué estamos recibiendo? La atención de una persona. Entonces, esto como entrenadores nos puede ayudar mucho. ¿Por qué? Porque yo le puedo dirigir mucho al deportista a nivel de foco atencional a dónde quiero que dirige esa atención, ¿vale? A dónde quiero que preste esa atención, como mediante preguntas y reforzando. Si tiene mi atención, ¿vale? Ese deportista, yo le estoy haciendo preguntas que dirigen un poco esa visualización a dónde quiero que dirige la atención, va a ser más probable que se focalice en eso y que trabaje eso, ¿vale? Castigo que sería, por ejemplo, no prestar atención. Si yo quito la atención, la probabilidad de que ese deportista siga haciendo algo disminuye. Entonces, esto también nos puede servir muchas veces para dirigir a ese deportista a qué caminos queremos que vaya, qué le refuerzo. Si yo le estoy diciendo, vale, esto está muy bien hecho, focalizado muy bien aquí la atención. Luego es importante que cuando reforcemos seamos específicos, ¿vale? No es lo mismo decir qué bien lo has hecho, ¿vale? Porque la persona que recibe eso, ¿vale? Recibe que lo ha hecho muy bien, pero no sabe a qué estamos haciendo referencia con qué bien lo has hecho. Que yo le diga, oye, has prestado atención muy bien a este foco atencional, has ejecutado muy bien esto y has tomado la decisión de esa manera específica a qué le estoy haciendo referencia. Eso va a reforzar, la probabilidad de que siga haciendo eso aumenta. En cambio, si yo le digo, lo has hecho muy bien, es muy general. La probabilidad de que ese deportista o esa deportista identifique qué es a lo que le estoy haciendo referencia disminuye también bastante, ¿vale?
El refuerzo negativo sería quitar algo, ¿vale? Pero sigue manteniendo la conducta porque se le quita algo. Normalmente suele ser una emoción negativa. Si yo quito una emoción negativa, la probabilidad de que siga haciendo esa conducta aumenta porque obtiene un beneficio inmediato, ¿no? Entonces, si yo le enseño también al deportista a cambiar el foco atencional cuando está muy nervioso, porque le estoy enseñando a cambiar el foco atencional de un foco atencional interno a algo externo antes de competir, la probabilidad de que siga haciendo esa conducta se mantiene. ¿Por qué? Porque se le está quitando algo. Lo que se le está retirando es una emoción negativa, ¿vale? Que es esa ansiedad. Entonces es muy importante también la parte de la foco atencional, intentar mantener esa capacidad no atencional de a qué le presto atención, en qué momentos, y yo como entrenador también que refuerzo, ¿vale? Porque también muchas veces reforzamos la ejecución o reforzamos también el resultado, pero si yo quiero trabajar también la atención o quiero trabajar la motivación, voy a tener que reforzar también cuando un deportista está siendo capaz de concentrarse, cuando un deportista está llevando a cabo una rutina previa de competición, cuando un deportista o una deportista ha hecho una actividad atencional correcta, cuando se le han enviado fichas para casa para que trabaje la atención y lo ha hecho, todo eso también hay que reforzarlo si le damos esa importancia, ¿vale? Entonces, el refuerzo atencional, sobre todo un entrenador o una entrenadora a un deportista, es muy positivo porque la probabilidad de que lo siga haciendo aumenta. Entonces, esa parte también podemos seguir ahí un poco trabajando, ¿no? Ahora bien, si considero que quizás hay cosas que quiero que no se sigan haciendo porque no están bien tanto variables psicológicas atencionales como cualquier otra de las cosas es el castigo, ¿vale? El castigo es eso, y si yo retiro la atención, la probabilidad de que sigan haciendo eso disminuye como entrenador o como entrenadora. Entonces, sí que va a haber cosas que se van a extinguir, comportamientos que se van a extinguir. ¿Por qué? Porque ya no estoy prestando atención a eso, no estoy reforzando, entonces se van a terminar extinguiendo, ¿vale? Esos comportamientos. Entonces, la probabilidad de que se sigan haciendo disminuye. Estos serían un poco los distintos tipos de castigos y de refuerzos que existen y cómo pueden ayudar un poco en los focos atencionales a la hora de llevar a cabo alguno, ¿vale? Entonces, de manera resumen, sí que ahora vamos a ver un caso de una tenista, cómo trabajar ese foco atencional. De manera resumen, sobre todo hay que entender que la atención es algo que se trabaja, que es necesario trabajar en los entrenamientos y que como entrenadores y entrenadoras le damos importancia, es algo que también tenemos que reforzar, que existen distintas técnicas para trabajar la atención, ya sea la técnica de la regía, la técnica de Stroop, ¿vale? La parada de pensamiento, porque también a nivel de pensamientos puedo cambiar mucho el foco. Y luego también algo que no he dicho, pero es importante, todo pensamiento lleva asociado una emoción. Si yo a nivel de pensamiento estoy pensando de manera negativa, la emoción que voy a tener es negativa. ¿Vale? ¿Qué pasa? Si estoy pensando antes de competir, voy a cometer un error, seguro que pierdo, voy a fallar este tiro libre, mi emoción, mi respuesta emocional probablemente sea de ansiedad, sea de activación, ¿vale? Y esto es muy importante entender que la activación es necesaria pero en su justa medida. En el momento en que yo me paso de activación y empiezo a estar más activado de lo que debería, el rendimiento baja, ¿vale? Por esta curva de la U invertida, el nivel óptimo de activación, que cierta activación aumenta el rendimiento, pero si me paso de activación el rendimiento baja. Por eso muchas veces muchos deportistas están bloqueados y creemos que están un poquito pasotas, pero quizás lo que están es muy activados, sobreactivados y lo que les está llevando es a bloquearse, ¿vale? Y a no saber tomar esas decisiones porque están un poco en ese pensamiento negativo. Entonces, el foco atencional también a nivel de deportistas es muy importante enseñar a modificar ese cambio de pensamiento y que no se focalicen sobre todo en esas situaciones, en esos estímulos, en esos pensamientos negativos, ¿vale? Vamos a ver ahora un caso práctico, que en este caso relacionado a los focos atencionales, un poco un tenista, ¿vale? Porque el tenis quizás es un deporte que a nivel de atención o de concentración tiene una importancia grande porque suelen ser partidos largos, hay muchos parones, que eso también es algo que hay que saber gestionarlo, hay errores, entonces sí que es verdad que a nivel atencional es un deporte que hay que saber gestionar muy bien, ¿vale? Esa atención y esa concentración y porque a veces son partidos muy largos y de mucha intensidad. Entonces, ¿qué suele pasar, ¿no? en estos casos? Que sería interesante trabajar, por ejemplo, con un tenista o en un caso como un deporte en el que va a haber parones, ¿vale? Y luego de muchísima intensidad y el partido es muy largo, ¿vale? En ese caso. Lo primero que habría que trabajar, muy importante, son rutinas. Las rutinas son muy importantes para trabajar con los deportistas, tanto rutinas precompetitivas como en este caso sería muy importante entre puntos, ¿vale? Tener rutinas entre puntos, incluso anclajes, ¿vale? Dentro del partido, pues si puedo irme un momento por la toalla y en la toalla tengo, si veo que estoy muy agobiada y donde te dejo la toalla tengo 2 bolas antiestrés para apretar y relajarme un poco y ayudar a relajarme, esa activación también puede ser algo positivo, pero es muy importante trabajar rutinas antes de competir y durante los puntos también, ¿vale? Luego también sería importante trabajar
en estos casos el tema de los errores, porque aquí los pensamientos, al ser un deporte individual, en el que encima es muy largo y tiene muchos parones, la probabilidad de que pensemos es muy alta, ¿vale? Y de que pensemos mal también es muy alto, o de sobrepensar, ¿no? Y hemos dicho que está bien que tengamos que pensar, incluso una de las cosas importantes entre rutinas puede ser, dentro de esas rutinas, entre puntos, perdón, puede ser pensar en qué error he cometido, cuál va a ser mi táctica para el siguiente punto, ¿vale? ¿Por qué? Porque mi foco atencional ya va a estar ahí, no voy a estar centrada en todos los errores que he cometido, en cómo va el marcador, sino me voy a centrar en cuál va a ser mi técnica o mi táctica a partir de ahora, ¿vale? Entonces mi cambio de foco atencional va a ser importante. Entonces ahí también se puede trabajar esa parte, ¿no? El cambiar como entre puntos, ¿vale? Cómo llevar ese foco atencional o a qué centrar la atención, ¿vale? O si muchas veces también, en estos casos, otra de las cosas importantes sería también trabajar el tema de la intensidad. Si yo estoy centrada todo el rato en cómo me está afectando a mí a nivel de intensidad, a nivel de sensación física, porque también se sufre, ¿no? Y entonces lo pasamos mal y entonces nos empezamos a notar cansados, empezamos a notar que no nos sale todo igual. Ahí también tengo que aprender a cambiar el foco atencional, ¿vale? Y llevar el foco atencional a algo externo. Esto en un caso de tenis se podría trabajar así, ¿vale? Por ejemplo, en casos donde hay temas son carreras largas, ya sea pues, un triatlón o una maratón, que al final sí que la capacidad atencional y no hay una estimulación como en tenis, porque en el tenis, entre puntos, sí que es verdad que la capacidad de no de que la atención se me vaya a algo negativo es muy alta, pero durante el punto tengo que estar muy concentrado. Claro, cuando estamos en una maratón o en un triatlón dura bastante y no tenemos nada externo que nos distraiga, es muy probable que toda nuestra atención vaya al sufrimiento, vaya a sensaciones físicas, a cómo estoy cansado estoy, a que me falta el aire, a que no me van las piernas, a cómo agarrotadas tengo las piernas. Entonces, en estos casos es muy importante crear rutinas para que el foco atencional sea externo, ¿vale? Y normalmente en estos casos lo que se suele hacer con los deportistas es, nos imaginamos, ¿no? Los 10 primeros minutos de una maratón, lo que voy a hacer es tararear X canción, ¿vale? Los siguientes 10 minutos lo que voy a hacer es focalizarme en cuántas camisetas rojas encuentro. Los siguientes 10 minutos lo que voy a hacer es hacer un cálculo matemático. ¿Por qué? Porque ya estoy cambiando el foco atencional y establezco también la rutina, no es aleatoria. La rutina durante la competición tampoco puede ser aleatoria y voy probando a ver si esto sí, a ver si esto no. Es una rutina que yo en entrenamientos la he entrenado, ¿vale? Entonces, normalmente en tiradas largas o en deportes de resistencia se suele trabajar en crear una rutina para que el foco de atención sea externo, ¿vale? Y entonces se va creando también, esa rutina se entrena. Se entrena en los primeros X minutos hago esto, los siguientes 10 minutos hago esto, los siguientes 10 minutos hago esto. Entonces ya mi foco atencional no va a estar en los pensamientos de qué cansada estoy o cómo me falta el aire, ¿vale? Entonces estos serían dos ejemplos prácticos a nivel de tenis o un deporte más de resistencia de cómo llevar a cabo la diferencia de focos atencionales y cómo establecer rutinas, ¿vale? La importancia de las rutinas ayuda muchísimo en ese foco atencional. Incluso, volviendo un poco al tema del tenis, Nadal tiene una rutina muy establecida antes de un saque también, y esa rutina puede ayudar en muchas cosas. Por ejemplo, una de las cosas que suele ayudar es dónde está mi foco atencional. Si yo antes de un saque ya tengo una rutina establecida y hago X botes y hago X gestos, claro, mi atención está ahí, ¿vale? Porque la voy a tener que repetir. Entonces, no, como ya hemos dicho que la atención es limitada y no puedo estar pensando en dos cosas a la vez, yo no voy a poder estar pensando en el error que he cometido antes. Entonces, me ayuda también a prestar atención y a estar un poco en el momento previo a un saque también y no focalizarme en cosas externas o en cosas del pasado, ¿vale? Que ya hemos dicho que eso muchas veces nos lleva al bloqueo. ¿Qué pasa? Esto, como todo, estas rutinas hay que entrenarlas y es muy importante también que las intentemos interiorizar. Muchas veces es difícil porque si tenemos muchos deportistas o tenemos muchas categorías puede ser difícil establecer una rutina, pero es importante, sobre todo a nivel atencional, o por lo menos crear una rutina, aunque no sea individualizada, que pueda ser más grupal, ¿vale? Que nos pueda resultar más fácil en ese sentido. Vale, pues esto sería un poco a nivel general de los focos atencionales. Entonces, ahora un poco en los últimos minutos os voy a dejar para preguntas, si tenéis alguna pregunta, alguna duda, algo que no me haya explicado bien que queréis que me vuelva a explicar. Bueno, si no hay nadie que se anima, pues damos por concluida esta ponencia de Usue. Muchas gracias por participar y bueno, y a todos vosotros y vosotras por estar aquí esta horita escuchando. La verdad que ha sido muy interesante, Usue. Es que ricasco y nada, despedirnos desde el Instituto Navarro del Deporte y la Actividad Física y hasta la siguiente. Venga, es que ricasco, agur. Agur, eskerrik asko.